Eden, para empezar, el Colegio Médico del Perú insiste todavía en este tema de tener una tercera dosis, ¿no es cierto? Sí, correcto. Se trata más de una dosis de refuerzo, ¿no? Nosotros somos conscientes que todas las vacunas que se vienen aplicando en el país funcionan y salvan vidas. Ujú. Todas han demostrado tener una alta efectividad y eso es importante destacar. Sin embargo, las evidencias disponibles a la fecha nos refieren que hay estas dosis de refuerzos que se vienen aplicando o se vienen realizando prioritariamente con vacunas ARN mensajero. Y hablamos de las vacunas Pfizer o Moderna, ¿no? Que se aplica a quienes han recibido ya sus dos dosis, ¿no? Sea de las mismas vacunas, o sea de las ARN mensajero, o sea de las vacunas por ejemplo, de vector viral, como es la de AstraZeneca, o sea, que hayan recibido vacunas de virus inactivo, como son las de Sinovac o las de Ujú. Sinopharm, que por ejemplo son las que hemos recibido la gran Los mayoría de los médicos, trabajadores de la salud. claro, en primera etapa, ¿no? Ahora, es importante destacar que las vacunas funcionan, pero lo que acaba de suceder hace muy poco a través de la FDA o a raíz de la aprobación del CDC es que se está considerando una dosis de refuerzo a población vulnerable. Entonces hablamos de los adultos mayores de 65 años a más, o hablamos de aquellas personas que tienen comorbilidades, pero también hablamos de las personas que tienen una alta exposición. Y en ese sentido estamos hablando de los trabajadores de salud, Ajá. del personal de salud de ¿Qué? primera línea que Claro. está altamente expuesto y que podría infectarse ahora que ya sabemos que la variante predominante en el país es la variante Delta. Ujú. Que son médicos y enfermeras, ¿no? O sea, no hay que distinguir. Aquí el personal de primera línea son justamente esto, estas personas, ¿no es cierto? Que están en Bueno, esa lucha de es todo tener, el equipo de salud, claro. médicos, enfermeras, obstetras, los Ujú. técnicos de enfermería, los auxiliares, en general el equipo humano que conforman los trabajadores de salud es bastante amplio. No, claro, y se entiende esa necesidad justamente por lo que tú señalas, ¿no? Que es la presencia de virus con nuevas mutaciones que van a seguir apareciendo, ¿no? Y claro, para mantener el cuerpo preparado, pues se necesitan incrementar los anticuerpos. Por eso es que se necesita esa tercera dosis. ¿De cuántos médicos estamos hablando en estos momentos? Estamos hablando de más de 70.000 médicos que Son se el- encuentran activos en el país y que están enfrentando esta pandemia en diferentes trincheras, ¿no? Desde la primera línea, en las diferentes áreas del ejercicio de la medicina, pero todos, tanto en el sector público como privado, vienen enfrentando la pandemia en diferentes condiciones, en diferentes escenarios. Bueno, yo siempre recuerdo esto porque, claro, hay que volver nuevamente a rescatar el trabajo que han hecho los médicos durante esta situación, ¿no? Es más, incluso hemos perdido a muchos médicos valiosos en esta lucha contra la COVID-19. Todavía no estamos enfrentando la tercera ola, pero, claro, lo que buscamos es que no sea tan dramática, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto por parte del Correcto. Colegio Médico del Perú? Porque hay quien dice que, sobre todo los especialistas de datos, que no hay mayores visos de que la tercera ola se vaya a dar en el tiempo que, por ejemplo, algunas autoridades como el Ministerio de Salud han informado, ¿no? Que podría darse aquí un par de semanas, durante el mes de octubre. Sin embargo, hay quien dice que no, porque, claro, o sea, el número de contagios y el número de decesos ha bajado considerablemente en muchas regiones del país. Incluso en algunas regiones ya ni siquiera hay contagios. Creo que Tacna la semana pasada no reportaba contagios y otras más. No estoy hablando de muertes, Correcto, ¿ah? correcto. La información que tenemos a la fecha implica que hay una disminución bastante importante de los casos, no solamente de las nuevas infecciones, sino también de hospitalizaciones y muertes. Incluso hay regiones como Tacna, por ejemplo, como bien mencionas, ya no ha presentado fallecimientos en los últimos 10 días. Y eso es algo que destacar, que es importante porque sabemos, por ejemplo, que la región Tacna es una de las regiones
que ha avanzado muchísimo más en comparación a todas las regiones del país con la cobertura de vacunación. Entonces, eso es importante. Sin embargo, ya se ha confirmado la presencia de variante Delta en el país. Sabemos que ya es la variante predominante. Se han detectado incluso casos de la variante Delta Plus, ¿no? Ahora, el riesgo de una tercera ola, pues cada vez es mayor. No tenemos la cifra exacta o la fecha exacta de esta aparición o de este escenario de tercera ola. Hace menos de una semana, el ministro de Salud vaticinó con una fecha probable, pero realmente todavía no tenemos esa precisión. Sin embargo, es importante que tomemos previsiones. Necesitamos proteger a los más vulnerables y sobre todo a las personas que cuidan de ellos. Y en ese contexto es que nosotros desde el mes de abril veníamos ya sentando este tema en el debate, poniendo sobre la mesa ante el Ministerio de Salud la necesidad de valorar esta dosis de refuerzo que permita proteger a los trabajadores de primera línea, porque las dos primeras olas han sido dos olas realmente devastadoras. Sí, claro. A la fecha hemos perdido más de 540 médicos en el país a lo largo de esta pandemia. Más de 17,000 se han infectado, más de 4,000 han llegado a una unidad de cuidados intensivos. Muchos de ellos han quedado con graves secuelas, otros han logrado superar estas secuelas y un grupo bastante importante, como mencionaba, 542 han fallecido a la fecha. Entonces, necesitamos asumir acciones de prevención. Necesitamos que el gobierno tome decisiones de previsión para evitar desenlaces mayores. Sabemos el daño que ha causado la variante Delta en otros escenarios y otros países ya han tomado la decisión. Han tomado la decisión a raíz de las evidencias que vienen surgiendo con respecto a la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo a población vulnerable y altamente expuesta, como son en este caso los médicos y los trabajadores de la salud. Sí, fíjate que ayer conversaba con el ministro de Salud respecto al Vacunafest que terminó el día de ayer. Entonces, lo que sí hay que destacar es el cambio en la estrategia, ¿no es cierto?, de esto de bajar el grupo etario. Hoy se están vacunando los de 21 y 22, pero además se está empezando a focalizar, ¿no?, aquellos lugares donde, por ejemplo, hay gran incidencia de contagios, ¿no?, y donde ya está empezando a aparecer la nueva variante, que es la Delta Plus, ¿no?, que estaba en el cono norte. No sé si era ATE o... Correcto. No, ATE, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahí están actuando con más fuerza, tratando de cerrar el cerco, ¿no? Y avanzar lo más rápido que se pueda. Tanto así que ahora están yendo con brigadas vacunatorias a los mercados, a los lugares de mayor concentración de gente para evitar, pues, ¿no? Mira, justo en este momento están pasando en la Casa Blanca la vacunación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por tercera vez. Por tercera vez. Correcto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se acaba de vacunar por tercera vez. O sea, está recibiendo la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo, que ellos también están impulsando. Correcto. ¿No? Correcto, así es. Y de hecho, lo que usted menciona es algo importante que veníamos recalcando desde hace varios meses, la necesidad de que el Ministerio de Salud cambie de estrategia articulando mejor con los gobiernos locales. La salida a los mercados, la salida a los espacios, buscar a las personas para la vacunación. Por ejemplo, vemos que hay una brecha todavía importante. Tenemos más de 1 millón de personas que no han acudido a su segunda dosis. Hay 5 millones de personas que necesitan recibir su segunda dosis, pero de ellas 3.8 millones están todavía dentro del tiempo de los 21 días. Pero hay 1.2 millones de personas que no han acudido y que ya están rezagados. Y ahí es importante, por ejemplo, que la estrategia sea mucho más efectiva, sea mucho más dinámica, buscando a estas personas para que puedan tener su vacunación completa. Eso nos permite protegerlos y evitar también mayores contagios. O sea, cerrar las brechas implica varias estrategias, varios grupos de población objetivo que hace falta vacunar.